Si estás acá es porque tenés hambre de Dios. Y Dios recompensa a los que le buscan. Dios da premio a los que tienen hambre de Él. Y si estás conectado en tu hogar, también la bendición es para vos. Porque Dios te quiere alcanzar y nos quiere bendecir a todos. Amén. Y cuando hay hambre de Dios, Dios siempre da su recompensa y su premio al que le busca. Bueno, qué bueno. Vamos a la palabra de Dios. Hoy estaba en la semana, venía orando, meditando qué tengo que compartir con la gente que quiere buscar de Dios. Señor, ¿qué tengo que compartir? Y Dios me hizo pensar en que la palabra de hoy tiene que ser un trampolín para el año que viene. ¿Me seguís? Tiene que ser para juntar fuerza en lo que queda de este año, pero para el año que viene tiene que ser un trampolín. ¿Ok? Y pensaba en una historia que alguien me contó una vez. No recuerdo quién era. Era un hombre mayor. Un hombre adulto, maduro, pero no mayor, pero ya no era un joven. Que me decía lo siguiente. Yo empecé a estudiar hasta más o menos mi carrera universitaria hasta segundo o tercer año y ahí dejé. Porque tuve familia, me junté, muchas responsabilidades con el trabajo también, y dejé la carrera un montón de años. Y en un momento cuando tuve familia, luego de varios años, ya 10 años más o menos, tuve familia y mi hijo o hija nació, no recuerdo qué era, y me dice, era chiquita mi bebé, y ¿cómo me va a ver a mí? Empezó a pensar. Y yo lo que le puedo decir, o lo que va a ver en mí es que dentro de todas las cosas que sí logró, que empezó algo, una carrera universitaria, la dejó en el segundo o tercer año. Y luego de más de 10 años dijo, no, esto no puede ser, no le puedo decir ser mi hija grande, y que yo empecé algo, y lo rellevé bien hasta la mitad, y después por X o por Y lo abandoné. Así que, ¿qué hizo siendo grande, más de 40 años? Se puso a estudiar y en 2 o 3 años terminó la carrera. Después ni se dedicó a la carrera, pero la terminó. Es decir que lo que había dejado pendiente hace mucho tiempo, por el hecho de que cómo su hija lo veía a él o qué ejemplo le iba a dar a su hija, dijo, no, yo esto que lo dejé pendiente hace muchos años lo tengo que terminar. ¿Me seguís? Es decir, esta persona dejó algo pendiente, dejó algo a mitad de camino y pasaron muchos años y lo abandonó, lo mantuvo abandonado. Pero cuando nació su hijo, ese fue el detonante que activó su conducta para que él pueda terminar lo que había empezado. Amén. ¿Y Dios qué quiere hacer hoy con vos y conmigo? Que si hay algo que lo dejamos a la mitad, hoy Dios con su palabra quiere ser el detonante para que lo terminemos. Amén. Qué tremendo. Una vez dijo un hombre, Dios cuando empieza a hacer algo, lo empieza y a veces, aunque lleve un poco de tiempo, cuando Dios empieza un milagro, siempre lo termina el milagro. Y eso es lo que da gloria a Dios, que cuando vos y yo empezamos algo, sea lo que sea, podamos terminarlo. Porque eso le da gloria a Dios, porque la gente va a venir y te va a decir, che, ¿cómo hiciste para lograr esto? ¿Cómo hiciste para concluir esta tarea o este proyecto que vos tenías? Y ahí vos le vas a decir, yo solamente pude hacerlo porque Dios me acompañó. Amén. Así que decime si en algunas áreas vos y yo no somos como este muchacho de 40 años que retomó su carrera universitaria que había dejado a los 23 cuando era grande. Decime si vos y yo a veces no tenemos cosas que hemos dejado inconclusas. Bueno, sobre eso es la palabra de hoy, sobre las cosas que hemos dejado inconclusas. Y para reflexionar sobre esto vamos a ir a la vida y a lo que nos cuenta el Antiguo Testamento sobre 2 hombres de Dios impresionantes. Sobre 2 creyentes que eran hombres de fe. Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y Josué, que era el sumo sacerdote de Judá. ¿Qué pasó con ellos? Vamos a hacer un recuento histórico. Yo acá necesito un poco que ustedes, todas sus antenitas, apunten hacia acá y me presten el máximo de atención para que podamos entender la situación en la que estaban estas personas. El pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo estuvo cautivo en Babilonia? Después de que se desobedecieron a Dios y Dios hizo que los de Babilonia se los llevaran a su ciudad de un montón de años. ¿Cuánto estuvo? 70 años. 70 años estuvieron allá. Luego de que pasaron los 70 años, Dios le dio la orden por un rey que dice, no, ahora es el tiempo de volver. Y los mandó de vuelta a los israelitas, de vuelta, los mandó a su lugar, a Palestina, a Israel. ¿Qué pasó?
cuando Dios lo mandó al pueblo de Israel en ese lugar, en el 536 a.C., Dios le dice, tienen que reconstruir el templo que fue destruido. Y en ese templo yo voy a ser glorificado. ¿Me seguís? Esa es la palabra que pasó. Bueno, ¿qué pasó? Primero hicieron el altar. Entonces, bueno, ya podemos sacrificar animales cuando hay que, en la fiesta y cuando hay que hacerlo en holocausto a Dios. Bien, perfecto. Bueno, ahora que ya tenemos el altar, vamos a empezar con ¿qué? Dijeron Zorobabel y Josué, que eran el líder político y el líder religioso. Vamos a empezar con el templo de Dios. Y empezaron a reconstruir y dice que reconstruyeron el contrapiso, las bases. Entonces estaba el piso así, todo con cemento, si lo pasamos a nuestro equivalente, así bruto. Y cuando quisieron seguir de todas las naciones de alrededor, les prohibieron seguir construyendo el templo y los amenazaron. Si ustedes siguen construyendo el templo, los vamos a alcahuetear al emperador de todo ese mundo conocido, que es el de Persia, y si lo siguen haciendo, a pesar de eso, nosotros que somos sus vecinos, les vamos a hacer la guerra a ustedes, estoy parafraseando obviamente, y no van a poder construir. Entonces, ¿qué le pasó a este pueblo de Dios? Abandonó lo que habían empezado. Abandonaron esa tarea que Dios le había dado. Y es impactante esto, porque Zorobabel y Josué eran creyentes excelentes. Zorobabel como gobernador era impecable. Seguramente en su familia era un grosso también. Tomaba decisiones sabias, era recatado, era valiente, porque él fue el que acompañó a todo el pueblo de Israel cuando volvió y los guiaron ahí en medio de todo el peligro. Era un hombre valiente. Es decir, que en todas las áreas de la vida Zorobabel, el gobernador, cumplía, en su trabajo cumplía, si lo pasamos al equivalente, en su familia cumplía, en la iglesia cumplía, porque él seguía participando en el culto y lo dirigía. Pero había una tarea que la había dejado pendiente. ¿Me seguís? A pesar de ser un creyente de ejemplo. Lo mismo Josué. Josué era el sumo sacerdote, estaba todo el día ahí sacrificando holocausto a Jehová, enseñaba la palabra, todos lo miraban como un referente intachable. Bien Josué, en un montón de áreas, pero en una área, en esa específica, habían abandonado el templo. Entonces, ¿qué pasó después de que abandonaron la tarea? Pasaron 14 años y no habían avanzado ni un poquito. ¿Habían tenido oposición? Sí, y es normal tener oposición, que por momentos vos tengas que parar, reconsidere, hagas otro plan y empiece. Pero ellos no, ellos ya habían abandonado. Imagínate después de 14 años. Imagínate el año número 13 después de estando ellos y decían, bueno, las bases quedaron ahí del templo. Ya está, no la vamos a terminar nunca más. Por lo menos en todo lo otro estoy bien, pero bueno, a eso ya está, ya pasaron 13 años, no lo voy a lograr más. Y es acá, cuando estaban el líder político y el líder religioso con esta actitud en el año 13, que Dios levanta a dos profetas, a Ageo y a Zacarías. ¿Me seguís? Y si vos lees las profecías de Ageo y Zacarías, muchacho, ¿cómo puede ser que la casa de Dios está desierta y desamparada y ustedes en vuestras casas tienen artesanías de lujo? ¿Cómo puede ser? Han abandonado mi casa, le dicen a Ageo y Zacarías. Es tiempo para ustedes, dice, para tener su casa así, mientras mi casa está abandonada y desierta, y les dan con un palo, pero bien, con amor, porque los palos de Dios son con amor, no son para criticar, son para corregir. ¿Me seguís? Si vos lees la palabra de Ageo y de Zacarías es así. Muchacho, esto que ustedes tienen abandonado, tienen que ponerse manos a la obra. Todo esto que te estoy contando también está en el libro de Esdras. Y si vamos a leer el capítulo 5, versículo 1 y 2 del libro de Esdras. Mirá lo que dice. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, que velaban por ellos. Versículo 2. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, bueno, NBI dice Jesúa, pero en Reina Valera Josué, es el mismo nombre. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén con ellos. Y los profetas de Dios les ayudaban. Mirá qué tremendo. Cuando ellos ya habían pasado 13, 14 años, y ya seguramente después, cuando vos dejás algo 13, 14 años, es difícil de que lo retomes. ¿Me seguís? Pero ahí vino el detonante. Yo te decía que la palabra, el detonante de este hombre mayor para terminar su carrera cuando ya era un adulto fue
el ejemplo que le daba a su hija. Bueno, acá en el caso del pueblo de Dios, el detonante fue la palabra y las profecías de Ageo y de Zacarías, que le empezaron a decir, muchachos, mirá lo que pasa. Muchachos, ustedes tienen sus casas de lujo re bien, con artesanías y todo. Pero ¿qué pasa? Comen y no se sacian. Beben y no se satisfacen. Dice así, trabajan y no le das fruto. ¿A qué se refería el profeta Ageo cuando dice eso en su capítulo 1? Se refería a que no se sentían satisfechos por más que lo tenían todo. ¿Me seguís? Oh, mirá qué tremendo es esto. Que ellos teniéndolo todo, incluso estando bien con Dios, siendo cristianos ejemplares, cumpliendo con Dios en el 95% de las áreas, no se sentían satisfechos en su alma. ¿Por qué? Porque sabían que había algo de Dios que habían abandonado. Mirá qué impactante que es esto. Y suele pasar eso, porque cuando vos sabés que algo tenías que hacer y no lo hiciste por más que pasaron un montón de años, siempre vas a tener ese, no sé si remordimiento, pero esa campanita sonando de fondo. ¿Viste cuando en los kioscos viejos que vos abrías la puerta y sonaba no eran campanitas, eran los palitos, esas hacían ruido y vos escuchabas en el fondo y sabías que entraba alguien? Bueno, así, siempre vas a tener esa campanita. Entonces a estos muchachos les pasaba lo mismo, sabían que algo tenían inconcluso. Y es esta la palabra que hoy nos quiere dar. Así como Josué y Zacarías necesitaron un detonante por medio de la palabra de Dios que los active para retomar lo que habían abandonado, vos y yo necesitamos el mismo detonante que es lo que les sirvió a ellos. Necesitamos una palabra específica de Dios que nos diga, que nos impulse a terminar aquello que hemos abandonado. Amén. ¿Cuál es la regla general con esto? Que en lo posible todo lo que uno empieza, todo lo tiene que tratar de terminar. Solamente lo que uno está bien que deja a mitad de camino es o lo que sabe que no le va a funcionar porque ya probó un montón de veces, o lo que Dios específicamente te dice que no sigas. Pero todo lo otro que uno empezó, no importa si pasó de años, a menos que Dios te diga que no, Dios quiere que lo termines. ¿Me seguís? Entonces, si dejaste una carrera como este hombre, bueno, quizás sea el momento de retomarla, no lo sé, pero es probablemente seguro. Porque cuando termines esa carrera, te van a preguntar, ¿y por qué terminaste esa carrera siendo tan mayor? Por la gloria de Dios, le vas a decir vos. Y Dios va a ser glorificado por medio de eso. Esto aplica para lo chiquito y para lo grande. Yo pensaba, ¿cuántas de todos nosotros tenemos miles de cosas que hemos empezado o que hemos tenido la iniciativa y no lo hemos terminado? Entonces capaz que pasaste la primera mano de pintura en la casa y está ahí, ¿viste? Se nota que le falta un poco y está ahí abandonada y la dejamos en suspensión sin terminar. Bueno, una forma de glorificar a Dios es terminando de pintar bien la casa. ¿Me seguís? Hasta en las cosas más chiquitas Dios siempre quiere que lo que uno empieza lo termine. Porque en el largo plazo, cuando las personas ven la cosa terminada, eso le trae gloria a Dios. Amén. ¿Cuántas veces uno de nosotros estamos igual que esto? Que aunque lo sentimos que materialmente y realmente lo tenemos todo, nos sentimos insatisfechos como estaba el pueblo de Dios en su alma porque habían abandonado un montón de cosas y no habían tenido el valor o la entereza de carácter para retomarla. Bueno, ¿cuál es la palabra para el año que viene? De lo que queda acá hasta este año, junta energía y orá. Y tomá decisiones. Y para el año que viene, si dejaste cosas pendientes, las tenés que retomar. Entonces, por ejemplo, si le venís prometiendo a tu esposa, el mes que viene te saco a comer a Puerto Madero, y llega ese mes y no, el mes que viene, bueno, ahora el primer mes de 2003 la invitás a comer a tu esposa, porque lo dejaste pendiente. ¿Me seguís? Lo mismo con los hijos, si le venís prometiendo que le vas a llevar a tal lugar o a jugar a tal cosa, tenés que cumplir con eso, porque ya lo empezaste hablando, tenés que cumplir terminándolo en hechos concretos. Qué impactante que es esto. En Ageo capítulo 1, versículos 13 y 14 nos dice el resultado de cuando Zorobabel y Josué escucharon la palabra de Dios. Dice así, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con ustedes, dice Dios. El próximo, por favor. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, gobernador, y el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Mirá qué tremendo.
Zacarías y Ageo dieron la palabra profética de Dios. Muchachos, ustedes tienen la casa abandonada, la tienen que terminar, tienen que ponerse a reconstruir el templo de Dios nuevamente. Y ellos escucharon la palabra de Dios. Y mira lo que dice. Y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo. ¡Qué tremendo! Decime si vos y yo no estamos necesitando una palabra de Dios que active nuestro espíritu, que detone, que sea el detonante para retomar aquello que hemos abandonado. Qué impactante que es esto. Y lo otro que dice, este no se los pasé, así que le estoy haciendo trampa. En Zacarías 4 dice el muchacho, ustedes piensan que no pueden porque todos sus vecinos les quieren hacer la guerra si en cuanto se pongan a reconstruir el templo. Yo les digo lo siguiente, no es con fuerza ni con poder, sino con mi espíritu. Qué impactante que es esto. Esta vez, capaz que antes lo empezaste con tu fuerza, eso que dejaste a la mitad. Pero ahora venís con el Espíritu de Dios y lo retomás con el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Que podamos terminar todo lo que hemos dejado inconcluso. Bien. Vamos por favor ahora a Zacarías 4, 9 y 10. Dice así. Y la mano de Zorobabel echará el cimiento, le decía el profeta Jeremías, ¿viste? Zacarías cuando predicaba, de esta casa. Y sus manos la acabarán. O sea, Zorobabel es el que va a empezar a reconstruir y el que lo va a terminar de reconstruir. Y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. El siguiente, por favor. Porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán. Mirá esa frase, día de las pequeñeces. Y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Mirá qué impactante lo que decía el profeta Zacarías. Zorobabel lo va a empezar a trabajar, va a empezar a reconstruir nuevamente y el que lo va a terminar es el mismo Zorobabel. Y es más, el pueblo va a ver que Zorobabel es el que sostiene la plomada. Mirá qué impactante esto. Y también dice, los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Qué impactante. Mirá Zorobabel, imagínate que vos sos el gobernador de toda la provincia de Buenos Aires y hay que reconstruir un templo, una iglesia, supongamos. Bueno, ¿qué hacemos vos y yo? Lo mandamos a los otros a trabajar si somos el gobernador. Pero no, ¿qué le decía Dios a Zorobabel? Vos tenés que agarrar la plomada y la gente te tiene que ver a vos. Mirá qué impactante. Desde lo más chiquito uno tiene que empezar a trabajar. Es por eso que dice, los que menospreciaron el día de las pequeñeces. Mirá qué tremendo. Porque cuando vos retomás la tarea de la reconstrucción del templo que el Señor te dio a vos, te van a decir lo siguiente. ¿Qué hace Pablo con la plomada tratando de reconstruir eso que dejó hace 14 años? No, no lo va a hacer. Es por eso que dicen los que menospreciaron el día de las pequeñeces. ¿Por qué? Porque uno empieza con poco, uno empieza con la plomada en la mano, uno no empieza directo con la hormigonera gigante, sino que de a poquito en lo poco. Entonces, de ahí empezá. Es decir, que lo que Dios quiere en segundo lugar, lo primero que Dios quiere es activarnos con una palabra directa para retomar lo que tenemos que retomar. Y lo segundo, que uno tiene que empezar por lo poco. ¿Me seguís? De a poco. Podríamos decir poniendo un ladrillo a la vez. Empezá por lo poco. Y cuando vos empieces por lo poco, nadie te va a creer. Pero vos esta vez vas a venir con la palabra de Dios. ¿Me seguís? Qué bueno y qué tremendo que es esto. Bien. Es más, el versículo de Esdras que leímos primero dice que hasta los profetas ayudaban. Es decir, que los profetas venían y decían, muchachos, hay que terminar de reconstruir el templo, pero terminaban de predicar y ¿qué hacían? Se arremangaban y a revocar de una, porque el texto lo dice explícitamente. Bien. Y es en este contexto, cuando vos empezás, si dejaste una carrera, bueno, empezás por una materia, o empezás por 2, por lo poquito. Van a haber muchos que desprestigien por lo poquito que vos empezás. Pero esa es la clave, empezar por lo poquito. Y cuando uno empieza por lo poquito y continúa de a poquito más, y el primer trimestre haces 2 materias, el segundo encará 3, y así cada vez más, llega un momento en el que lo vas a tener terminado. Y cuando lo tenés terminado, ¿qué pasa? Que Dios te va a decir, vos pensás que ya esto lo terminaste muy así nomás.
como el templo que terminó Ageo, Zorobabel y Josué, era al lado del que había hecho Salomón 400 años antes, creo, 300 años antes. Era un galponcito comparado con el anterior. Entonces Dios le dice ahí, ustedes lo terminaron empezando por lo poquito, está muy bien. Pero ¿cuál es la palabra que Dios le da cuando lo terminaron porque fueron capaces de empezar por lo poquito? Y es la palabra que Dios nos da a vos y a mí hoy, cuando nos disponemos a retomar lo que dejamos pendientes, es la gloria postrera de este templo que vos terminaste y que estás iniciando, va a ser mejor y mayor que la del templo que hizo Salomón 300 años antes. ¿Me seguís? Lo que habían hecho Zorobabel y Josué era un poquito más que un galpón. No tenía las paredes internas recubiertas de oro y de plata como la de Salomón 300 años antes. Pero aún así, como habían retomado lo que habían dejado pendiente y lo terminaron, Dios le dice, yo con esto me voy a glorificar de una mayor manera de la que me glorificé antes con el templo de Salomón. Y se cumplió la palabra. Se cumplió. Voy a hacer un paréntesis. Estaba un tecladista de esta iglesia, no voy a decir quién es, pero bueno, dice, ¿cómo es la gloria postrera? ¿Es la gorda postrera o la gloria postrera? No, es la gloria postrera, era un chiste malísimo, perdón. Cierro paréntesis. Bien. Entonces, mirá lo que pasó después con este templo. 500 años después, ¿qué pasa? Viene el Imperio Romano. El Imperio Romano revienta a todos los persas que gobernaban el mundo y griegos que también gobernaban ahí. Y dice, yo voy a hacer un templo mejor que el que había hecho Salomón. Y agarra el rey Herodes mismo, que es el que después trató de matar a los niños, a los bebés en Judea, que manda a reconstruir un templo que era mucho más grande y mucho más lujoso que el de Salomón. Pero ¿cómo empezó todo? Con lo poquito. ¿Me seguís? Retomando lo que uno había abandonado. Bien. Entonces lo segundo es empezar por las pequeñeces. Y lo tercero es que muchas veces nosotros dejamos cosas o dejamos pendientes cosas porque tenemos un problema con nuestra identidad referido a eso. ¿Me seguís? Me explico. Si en Zacarías capítulo 3, te animo a leerlo después, dice que estaba yo, el profeta Zacarías, durmiendo y tuve una visión, dice. ¿Y qué veía en la visión? Veía al sumo sacerdote Josué que tenía sus vestiduras sucias, andrajosas, dice. Y que el diablo lo acusaba, mirá que todas las que se mandó mirá la condición en la que está el profeta, el sacerdote Josué. Pero ¿qué dice lo que vio Josué? Que Dios mandó a los ángeles que le dicen, sáquenle esa ropa sucia y pónganle ropas nuevas, limpias del sumo sacerdote. Mirá qué tremendo. ¿Qué es lo que pasaba con esta visión? Y es por qué Dios le dio esta visión y esta palabra a Zacarías para que se la diga a Josué. Porque seguramente Josué tenía conflictos de que no se sentía suficientemente capaz, suficientemente apto, suficientemente limpio para su función de sumo sacerdote. Y es por eso que no retomaba la construcción del templo. ¿Me seguís? Muchas veces cuando nosotros dejamos algo pendiente sin terminar, esta no aplica para las cosas más chiquitas como la de prometer a la señora de invitar a comer, sino cuando son decisiones importantes que con el tiempo hemos dejado pendiente por mucho tiempo. Muchas veces suele pasar que lo hemos dejado pendiente por cómo nos vemos a nosotros mismos, que no nos sentimos capaces de terminar eso, no nos sentimos aptos, no nos sentimos merecedores. Y es eso lo que Dios cambió en Josué. Entonces lo tercero que Dios quiere hacer en vos y en mí es darnos una identidad victoriosa, dándonos una identidad en la que tengamos garantía y seguridad de que podemos retomar y terminar eso que hemos dejado pendiente. ¿Me seguís? Josué tenía este conflicto. Mirá qué impactante, un hombre de fe, un hombre espiritual que cumplía con todo, pero aún así se sentía poca cosa para cumplir esa palabra que Dios le había dado. Y por eso lo dejaba pendiente y lo postergaba. A pesar de que era un hombre muy capaz, él no se veía muy capaz. Y lo que Dios quiere hacer en vos y en mí es convencerte de que podés, convencerte de que Él limpia todos tus errores y de que Él te capacita. Que cuando vos y yo no pensamos que no somos capaces, entonces Dios nos da la inteligencia, Dios nos da la energía, Dios nos da la capacidad para lograrlo. ¿Me seguís? Qué impactante que es esto. Entonces, para concluir y para cerrar,
Dios quiere que seamos capaces de terminar las cosas que hemos dejado inconclusas. Porque por medio de la terminación de esas cosas, Él se va a glorificar. Y muchos van a venir a vos y te van a decir, ¿por qué? ¿Cómo fue que lo hiciste y que lo lograste? Porque Dios me acompañó. Qué impactante que es esto. ¿Cuántas veces hemos dejado cosas pendientes? Bueno, lo que Dios quiere que hagamos para el 2023 es que empecemos a revisar esas cosas que hemos dejado pendientes y que proyectemos y que tratemos concretarlas si es posible en ese mismo año. Y así la promesa de Dios se va a cumplir, que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Si en el 2022 estuviste bien con Dios y conociste a Dios y Dios te habló palabra, bueno, la gloria esa que tuviste en este año 22 va a ser menor que la que Dios te quiere dar. Pero esto es imposible si uno no trabaja sobre los pendientes que dejó. Y en segundo lugar, ¿cuál era el otro problema del pueblo de Dios que mencionamos al principio? Que habían áreas en las que no se sentían satisfechos. Comían y no se sentían saciados. ¿Por qué? Porque no tenían el carácter o el detonante, no lo habían tenido para trabajar sobre las áreas en su vida que habían dejado abandonadas. Hoy Dios quiere levantarte como a José. Hoy Dios te saca todas las ropas de inmundicias viles, como decía que tenía Josué, y Dios mismo hoy en este 22, antes de que termine este año, para que empieces el otro, te pones vestiduras limpias, puras del sumo sacerdote. Y esas vestiduras, esa identidad que Dios te da, es la que Él te dice, vos podés hacerlo porque yo estoy con vos, de la misma manera que le decía a estos dos líderes del pueblo de Israel. Yo estoy con vos podés hacerlo. ¿Querés tomar esta palabra para tu vida? ¿Querés decir, quiero tener el valor, necesito ese detonante de una palabra de Dios, que Él me muestre cuáles son las cosas que tengo que retomar en este año para glorificar a Dios con eso y que mi vida vaya de gloria en gloria? ¿Aceptás esta palabra?